Uno de los grandes males que pueden haber en la iglesia y que tienden a florecer con cierta regularidad en nuestro corazón es la semilla del formalismo y activismo religioso. Parece que todos en nuestro corazón tenemos esa semilla en nuestro interior que cada cierto tiempo está brotando o floreciendo en nuestro corazón, a veces con fuerza. Parece que es un mal que nunca se acaba y que de manera sorprendente los creyentes muchas veces abrazamos con naturalidad cuando el formalismo religioso y el activismo religioso es una práctica que Dios desprecia, es una práctica que Dios también repudia, y espero también dejar en claro eso en el día de hoy. Es sorprendente cómo a veces los creyentes tomamos con demasiada naturalidad nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios, y a veces convertimos de nuestra adoración a Dios meros actos de obediencia externa. A veces trivializamos nuestra relación con Dios y hacemos de nuestros actos que pueden ser correctos, pero hacemos de nuestros actos o medios para la adoración a Dios meros actos de obediencia externa. Muchos son los que domingo tras domingo o semana tras semana simplemente, y como decimos nosotros, van a la iglesia o asisten a un templo, pero solo para cumplir con un vano ritual religioso. Muchas veces todas las familias van rumbo a la iglesia y por supuesto que no hay nada de malo en eso porque todos nos alegramos cuando la familia visita la iglesia. Sin embargo, muchas veces sucede que la familia entera va a la iglesia, pero solamente para cumplir un vano ritual espiritual. Y así volver a repetir el ciclo una y otra vez, domingo tras domingo, semana tras semana, haciendo de la adoración a Dios un acostumbramiento religioso. Haciendo de la adoración a Dios, ya sea de las oraciones, las alabanzas, todo algo mecánico que simplemente repetimos y repetimos, pero hay ocasiones donde perdimos el verdadero sentido de la adoración a Dios, donde pareciera que no hay un corazón que está alabando a Dios, sino que ofrecemos solo algo superficial. Por eso que quisiera que en esta mañana podamos examinar nuestras vidas y ver qué estamos viviendo cada uno de nosotros. Si un formalismo religioso o un cristianismo piadoso. Incluso así he titulado la exposición o predicación de esta mañana. A modo de pregunta también para que podamos responderla. ¿Formalismo religioso o cristianismo piadoso? ¿Formalismo religioso o cristianismo piadoso? ¿Qué estamos viviendo? Ahora, por supuesto que todos sabemos la respuesta a esta pregunta. Por supuesto que todos sabemos identificar qué está bien y qué está mal. Inclusive, muchos de ustedes pueden saber a lo que yo me voy a referir a lo largo de toda esta predicación. Sin embargo, el punto no es ese. El punto no es si sabemos qué está bien, qué está mal, ni lo que yo puedo llegar a decir. Sino que podamos evaluarnos a la luz de la palabra, a la luz de este espejo de la palabra, que sea la palabra la que responda por nosotros y que podamos examinar profundamente las intenciones de nuestro corazón y poder ver por qué hacemos lo que hacemos o para qué hacemos lo que hacemos cuando al menos en apariencia nos estamos acercando a adorar a Dios. Y Santiago en los versículos 26 y 27 del capítulo 1 nos va a hablar precisamente de esto. Y él va a hacer ahí un contraste entre la falsa y la verdadera religión. Va a hacer un contraste entre la falsa y verdadera práctica religiosa y va a hacer este contraste precisamente para mostrarnos en qué consiste la verdadera espiritualidad, en qué consiste la verdadera práctica religiosa. Algo que todo creyente debe saber muy bien. Porque se trata de la adoración a Dios, se trata del corazón de la adoración a Dios. Y no podemos estar ofreciendo rituales cuando Dios demanda nuestro corazón en su servicio. Dice así, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
es muy interesante el hilo de pensamiento que hace que Santiago le diga lo que le está diciendo ahora a sus lectores judíos, hay creyentes judíos. Es muy interesante seguir ese hilo de pensamiento y ver por qué Santiago tiene que hacer esta aclaración con respecto a la verdadera práctica piadosa. Y desde el versículo 18, el tema principal de todo ese párrafo es la palabra de Dios. Y en el versículo 18, ustedes pueden revisar ahí, Santiago les dice a los creyentes y a nosotros también que fuimos renacidos por la palabra de Dios. Miren, versículo 18, Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El tema principal es la palabra de Dios. Entonces, desde los versículos 19 al 27, Santiago les va a decir a sus lectores cuál debe ser su actitud frente a la palabra, cómo deben reaccionar frente a la palabra de Dios. Y lo primero que les dice es que ellos deben ser oidores de la palabra. Es decir, que deben estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios como una consecuencia de su nacimiento por la palabra. Versículo 19. Dice, por esto, noten, como consecuencia de lo anterior, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y es evidente que ahí se refiere a la palabra de Dios, aunque no la menciona explícitamente en ese versículo, pero sí en el versículo 21 dice que también los creyentes debemos recibir la palabra de Dios. Entonces, como una consecuencia natural de todo aquel que ha nacido por la palabra, debe entonces estar pronto a oír la palabra, debe tener hambre por la palabra. Pero no solo eso, porque Santiago también dice en segundo lugar que los creyentes no deben ser solo oidores de la palabra, sino que también tienen que ser hacedores de ella. Y ahí está el versículo 22 que conocemos comúnmente, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que no basta con solo oír la palabra, es necesario hacer o practicar o vivir en obediencia la palabra de Dios. Sin embargo, Santiago, ahora en tercer lugar, y este es el tema de nuestro texto, les va a decir y va a hacer una advertencia con respecto a lo que significa ser un verdadero hacedor de la palabra. Y les va a decir en tercer lugar que el verdadero hacedor de la palabra no es aquel que simplemente participa de una práctica religiosa. Es decir, Santiago quiere aclarar que no todo lo que se hace externamente en nombre de la fe es una evidencia de ser un verdadero hacedor de la palabra. De manera que el pensamiento de Santiago ha sido el siguiente aquí. Porque nacieron por la palabra, ustedes tienen que ser oidores de la palabra. Pero no basta con solo oír la palabra, porque tienen que ser hacedores de la palabra. Pero ojo, porque no todo el que participa de una actividad religiosa está siendo un verdadero hacedor de la palabra. Y esto es crucial que lo podamos ir entendiendo en primera instancia. Porque hay una delgada línea entre la obediencia piadosa y la práctica religiosa. Hay una delgada línea entre esas dos cosas que a veces a nosotros nos cuesta identificar y generalmente podemos pasar de la piedad a la formalidad o al activismo religioso. El formalista religioso muchas veces se viste de hacedor de la palabra cuando en realidad no está siendo un hacedor de la palabra. Por eso que es crucial poder entender esta aclaración que hace Santiago aquí en estos versículos. Porque no todo lo que se hace en nombre de la fe, por más bíblico que sea en ocasiones, tal persona está actuando como un verdadero hacedor de la palabra. Incluso muchas cosas que se hacen en nombre de la fe, muchas cosas que llevan el nombre de bíblico, no son más que vanos actos religiosos. Es por esto que Santiago inmediatamente va a aclarar lo que no significa ser un verdadero hacedor de la palabra. Y va a apuntar al formalismo religioso como una práctica fraudulenta que no debe ser considerada como verdadera piedad o genuina práctica religiosa. Y eso es lo que vemos inmediatamente en el versículo 26. Sin embargo, antes de poder desarrollar nuestro texto, quisiera hacer una observación a modo general. Porque si ustedes notan, Santiago aquí está hablando de religión.
Y no habla de religión solo en términos negativos, sino que también él habla de una religión en términos positivos, es decir, que hay una religión que agrada a Dios. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Es decir, que hay medios o formas para adorar a Dios o para acercarse a Dios que son gratas ante Él. Y la razón es porque Él mismo las ha determinado para que los creyentes las hagamos. Eso de ello adoro a Dios a mi manera es sin duda idolatría. El que hace eso cae sí o sí en la idolatría porque Dios ha determinado formas y medios para su adoración. Y esos medios o formas pueden ser considerados los elementos de la religión. El problema está en que muchas veces hacemos de los medios, de las formas, de los rituales, fines en sí mismos. Y limitamos el cristianismo solo a medios, solo a rituales, cuando todo se trata de medios que nos llevan a la adoración a Dios. Es por eso que Santiago lo primero que va a hacer, va a hablar en contra de este formalismo religioso. Y esto es lo primero entonces que nosotros también vamos a ver en esta mañana, y este es el primer punto, el formalismo religioso. Versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo que escribe Santiago aquí debe ser una gran advertencia para cada uno de los creyentes, para cada uno de los que permanentemente está visitando una iglesia. Porque Santiago no le está escribiendo acá a los paganos del mundo. No le está escribiendo a los idólatras del mundo que, por supuesto, por adorar a dioses falsos, todo su sistema religioso es vano. El Salmo 115 habla de eso. Pero Santiago no le está hablando a estas personas. Santiago le está hablando a las personas que permanentemente visitan un templo, si lo aplicamos a la realidad de hoy. Santiago le está hablando a creyentes, a personas que están en el lugar correcto, pero que pueden estar haciendo de ese lugar correcto, de las prácticas correctas, algo equivocado. Es por eso que a pesar de conocer al Dios correcto, a pesar de tener la revelación correcta, a pesar de tener los mandamientos correctos, a pesar de pertenecer a la iglesia correcta, al menos en términos de sana doctrina, a pesar de escuchar predicaciones correctas o a pesar de participar de prácticas correctas y bíblicas, es posible estar haciendo de todos esos medios vanos actos religiosos. Y eso es lo que encontramos aquí, en primera instancia, en las palabras de Santiago. La palabra religioso, cuando Santiago dice si alguno se cree religioso, esa palabra hace referencia a las observancias externas de un culto público. Es decir, que una persona religiosa es una persona que participa y cumple con ciertos rituales o ceremonias propias de la fe en este caso. ¿Como cuáles? Orar, leer la Biblia, congregarse, ofrendar, etc. Y por supuesto que no hay nada de malo en todas estas cosas. No hay nada de malo con respecto a lo que significa ser una persona religiosa en el sentido de la definición de la palabra. Porque si se fijan, los creyentes somos personas religiosas. Los creyentes adoramos, los creyentes alabamos a Dios, los creyentes nos congregamos, los creyentes ofrendamos y no hacemos todas estas cosas porque a nosotros se nos ocurrió un día hacerlas, sino que hacemos todas estas cosas porque Dios en su palabra nos demanda que las hagamos. El problema está en hacer de todas estas cosas que Dios mismo nos ha llamado a obedecer meros actos de obediencia externa, un mero formalismo o cumplimiento formal de todas estas cosas. Y eso es lo que hace el formalista religioso. Simplemente está cumpliendo. Aparentemente está obedeciendo. Y aparentemente todos nosotros aquí estamos obedeciendo a Dios porque estamos acá. Pero el formalista religioso simplemente está cumpliendo. El formalista religioso puede estar en los cultos, puede orar públicamente, puede cantar a Dios, puede participar de las actividades de la iglesia, puede usar un lenguaje bíblico y aún puede estar sirviendo visiblemente en la iglesia. El punto es que solo está cumpliendo. Y comiencen a notar, hermanos,
hasta dónde llega el formalismo religioso. Comiencen a notar la profundidad del formalismo religioso porque puede hacer grandes obras y visibles obras cristianas. Y la gente puede decir, wow, esa persona sí parece espiritual por todo lo que está haciendo. Sin embargo, como ya hemos dicho, solo está cumpliendo. Es eso y nada más, es lo que hace y nada más. Ha dejado su corazón de lado. Ha dejado el corazón de la adoración a Dios de lado porque solo se ha centrado en rituales. Ahora hay algo muy interesante aquí y a la vez que es muy revelador. Y es que un corazón religioso queda descubierto por no controlar la lengua. El religioso se delata a sí mismo por no controlar su lengua. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que si no controlamos lo que sale de nuestra boca, por más espirituales que nos veamos, todo lo que hacemos en nombre de la fe es vano. Sustancialmente no sirve para nada. Ahora, ¿por qué? Porque como expone el mismo Santiago en el capítulo 3 de manera minuciosa, en la lengua se hallan grandes males que contaminan todo lo que hacemos. Y seguramente nosotros no dimensionamos el gran mal que se halla en ese pequeño miembro llamado lengua debido a las palabras que pueden salir de nuestra boca. Capítulo 3 de Santiago, versículo 6 voy a leer. Aunque desde el versículo 1 hasta el 12 Santiago hace una minuciosa exposición acerca de la maldad que se puede hallar en la lengua. Pero el versículo 6 me parece que resume muy bien todo lo que él está diciendo aquí. Y dice, y la lengua es un fuego, noten su carácter es destructor. Un mundo de maldad, su carácter es perverso. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Contamina la práctica religiosa entonces. Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. En el sentido puede referirse eso al círculo de la vida. O sea que, por ejemplo, el murmurador o chismoso, donde va, está murmurando. Va acá, murmura, va allá, murmura y todo el tiempo está en ese círculo vicioso contaminando con su lengua. Y finalmente dice Santiago, y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, que su influencia es satánica. Por eso que Santiago dice que si no controlamos nuestra lengua, todo lo que hacemos en términos espirituales, por más correcto que se vean, no son más que vanos actos religiosos. ¿Por qué? Porque nuestra lengua puede contaminar todo lo que hacemos, contamina la práctica religiosa, por más piadosa que se vea en apariencia. Es decir, que nuestras palabras pueden echar perfectamente por tierra nuestras acciones, cuando no sabemos controlar lo que sale de nuestra boca. Y no importa si tal persona, es un líder de iglesia. No importa si tal persona tiene estudios teológicos formales. No importa si tal persona sirve en la iglesia o asiste de manera permanente. Si no está controlando lo que sale de su boca y está hiriendo a los demás con sus palabras, tal persona es un mero religioso. Por más reputación de buen nombre que tengan las cosas que hace, sus observancias son vanas. Por más espiritual que se vea, por más cosas que haga en nombre de la fe, sus observancias espirituales son vanas. Y con no controlar la lengua, no nos referimos aquí simplemente a la persona o al creyente que lamentablemente se da licencias verbales en su modo de hablar. Y por supuesto que eso está mal. Y es tremendamente lamentable cuando el creyente habla de manera indebida. Como diría el apóstol Pablo, tal cosa ni siquiera se debiera mencionar entre nosotros. Pero no nos referimos simplemente a eso. A la persona que habla indebidamente con sus palabras o tal vez con un lenguaje soez. Sino que también nos referimos al subestimado pecado, por ejemplo, de murmuración dentro de la iglesia. Ese pecado silencioso, pero que es tremendamente dañino y contamina todo el cuerpo de Cristo. Y no solo contamina el cuerpo de Cristo, sino que también hiere el cuerpo de Cristo. Tal persona, tal murmurador o tal murmuradora, así como el que es ligero de labios, tiene que saber que por más que cante salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios,
con su boca, no es más que un vano religioso. No es más que un mero religioso. Si habla mal a espalda de los hermanos, si por andar en chismes descubre el secreto, como dice el proverbio, tal persona, con todo su sistema de devociones piadosas, son vanas. No sirve para nada. Ha tirado a la basura su supuesta piedad. Ahora, no controlar la lengua simplemente delata un corazón religioso. Simplemente pone en evidencia al religioso. ¿Por qué razón? Porque las palabras simplemente son la expresión de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también el Señor dijo que lo que sale de la boca, del corazón sale. Es por esto, y espero ser expresivo con lo que voy a decir. Las palabras que salen de nuestra boca son o el buen o el mal aliento de nuestro corazón. Las palabras que salen de nuestra boca pueden ser el buen o el mal aliento del corazón. Por tanto, el formalista religioso queda al descubierto por sus palabras, porque a pesar de que cumple externamente, no lo hace a nivel de su corazón. Como ya hemos repetido, ha dejado su corazón fuera de la adoración. Y como el corazón delata a la persona religiosa, tal persona queda al descubierto porque no cumple a nivel de su corazón. Todo lo que hace es superficial. Por eso que Santiago afirma y sentencia categóricamente que la religión del tal es vana. Es decir, que todo lo que hace no tiene verdadero valor espiritual. Tal persona con todos sus rituales, por más bíblicos que sean, y como dijo alguien, son tan inútiles como la idolatría pagana. Tal persona con todos sus rituales, por más bíblicos, repito esto, bíblicos que sean, si no controla su lengua, y simplemente sirve a Dios de manera externa, todos esos rituales son tan inútiles como la idolatría pagana. Ahora, lo que me llamaba profundamente la atención de esto es que se puede hacer de medios bíblicos, de medios que son correctos, de medios que Dios ha determinado para que los creyentes los hagamos, vanos actos religiosos. Me llamaba profundamente la atención que se puede hacer de estos medios meras acciones superficiales, pero sin contenido. No estamos hablando aquí de prácticas incorrectas. El formalismo religioso no está blasfemando contra Dios, está haciendo lo que Dios quiere que haga, pero de manera vacía, y ese es el problema. Por eso, permítame detenerme en esa frase y gran advertencia. La religión del tal es vana. La palabra vana se refiere a algo vacío, a algo sin contenido ni verdadera sustancia. Es decir, que el formalismo religioso no es más que una cáscara religiosa. Es un disfraz, pero está totalmente vacío por dentro. Usando las palabras del apóstol Pablo, el formalismo religioso no es más que metal que resuena y címbalo que retiñe. Hace ruido, mucho ruido. Y el ruido llama la atención, pero es eso, solo ruido, nada más que ruido. Y esa es la más pura práctica farisaica. Esa es la esencia del fariseísmo, porque fueron los fariseos los que se caracterizaron por la banalidad de sus prácticas religiosas. Y por eso que el Señor Jesucristo también los confronta a ellos, porque eran totalmente vanos en todo su sistema religioso. Yo quiero que vayamos brevemente a Mateo capítulo 23. Versículo 23, voy a leer solamente, en ese texto donde el Señor Jesucristo está confrontando de manera reiterada a los escribas y fariseos y les dice permanentemente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y los trata también de que son sepulcros blanqueados, de que por fuera se muestran hermosos, pero en realidad por dentro están llenos de corrupción, de contaminación, de huesos de muertos. Pero quiero leer este versículo 23 del capítulo 23 de Mateo, porque ahí está como ellos le extraían la sustancia al mandamiento y dejaban solo una práctica religiosa. Dice versículo 23: ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Notan cómo están vaciando el mandamiento de Dios? ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, les dice. Y noten que el Señor Jesucristo no los está recriminando duramente por haber diezmado estas hierbas, la menta, el eneldo y el comino, que eran el cumplimiento ahí más minucioso de los detalles de la ley. El Señor no los está recriminando por eso, sino que los está recriminando duramente porque ellos habían dejado lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe, que eran los principios que sostenían el mandamiento. Sin embargo, ellos se preocuparon de lo externo y minuciosamente lo externo, porque estaban diezmando semillas de hierba muy pequeñas y el esfuerzo que eso implica y la dedicación que eso implica, eso es grande. Pero ese no era el problema, era que ellos se habían preocupado solo de eso y habían dejado lo que sostenía el mandamiento. Se preocuparon por lo externo de la ley y dejaron de lado el espíritu de la ley. Y por eso que el Señor lo recrimina acá. Es decir, que le extrajeron la sustancia al mandamiento, como con una jeringa vaciaron el mandamiento de Dios y dejaron solo la cáscara de un acto externo. Por decirlo de una manera ilustrativa, haciendo referencia a un huevo, ellos le sacaron la yema y la clara al huevo y ofrecieron solo la cáscara, lo que no sirve para nada. Y eso es en esencia formalismo religioso. Preocuparse solo de un acto externo. Hermanos, y cuando nosotros nos preocupamos solo de lo externo, olvidando las verdaderas razones de por qué hacemos lo que hacemos o para qué hacemos lo que hacemos, cuando estamos poniendo en práctica nuestras disciplinas espirituales, estamos cayendo en este vano formalismo religioso. Cuando olvidamos que son medios para la adoración a Dios, estamos cayendo en esta práctica que Dios desprecia. Y comencé diciendo que Dios repudia el formalismo y el activismo religioso, porque miren lo que dice Dios del formalismo religioso en Isaías capítulo 1. Quiero que vayamos también a ese texto, por favor. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 14. Quiero que vayan notando cómo Dios se refiere a este formalismo religioso que le estaban ofreciendo en esa época. Isaías capítulo 1, versículo 11, en adelante dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Escuchen, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Noten lo que está diciendo Dios ahí. Hastío. Insufribles, gravosas, no las puede soportar más. Es como si Dios le estuviera diciendo a estos formalistas religiosos: ya basta de eso, ya basta. Si me van a ofrecer eso, mejor no me traigan nada. Noten algo muy interesante ahí. Y es que todo lo que Dios está resistiendo de estas personas es lo que Él mismo les había ordenado hacer. Fiestas solemnes, holocaustos, incienso, son todas ordenanzas de la ley. Dios mismo les había ordenado hacer estas cosas. Sin embargo, Dios las resiste ahora. ¿Por qué razón? Porque quienes las ofrecían solamente estaban ofreciendo externamente estos rituales. Y aquí viene la lamentable y triste paradoja de que podemos estar desagradando a Dios haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y eso debería muchas veces colocar nuestros pelos de punta. Podemos estar desagradando a Dios haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y eso pasa cuando los creyentes solamente ofrecemos un ritual a Dios. Hermanos, nos hemos preguntado cuántas veces hemos hecho esto nosotros.
¿Cuántas veces hemos pensado que estábamos honrando a Dios con solo cumplir cuando en realidad lo estábamos deshonrando? Y qué terrible para nosotros y qué advertencia debe ser también para nosotros el pensar o el creer que estábamos con una sonrisa en la tierra creyendo que por cumplir habíamos satisfecho a Dios cuando el rostro de Dios en el cielo pudo haber estado hasta hastiado de tan vano servicio a Él. Qué terrible es eso. Creer o nuestra sensación de estar satisfechos porque habíamos cumplido cuando el rostro de Dios en el cielo pudo haber estado hastiado de lo que hacíamos. Eso debería asustarnos. Eso debería erizar nuestros pelos. De que Dios pueda haber dicho, ya basta de eso. Sí, estás cumpliendo, pero ya basta de eso. Por eso, hermanos, que nosotros debemos aprender a despreciar el formalismo religioso, así como nuestro Dios lo desprecia. No a tolerarlo, no a permitirlo en nuestras vidas, sino a despreciarlo porque nuestro Dios lo desprecia. Incluso es tan despreciable para Dios el formalismo religioso, que si vamos al libro de Malaquías, Dios es mucho más duro con lo religioso de su tiempo. Porque su formalismo religioso había llegado al extremo y a tal acostumbramiento en sus vidas que ya estaban despreciando a Dios al ofrecer un servicio descuidado. Se habían acostumbrado tanto estos sacerdotes en Malaquías a ofrecer servicios a Dios vanos que al final comenzaron a ofrecer cualquier cosa, descuidaron su adoración a Dios y ofrecieron cualquier cosa y de esa manera le estaban menospreciando. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahí está la acusación, me están menospreciando. Ahora noten la insensibilidad espiritual de estos formalistas religiosos que dicen al Señor respondiendo. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí Dios les dice las razones de por qué lo estaban menospreciando. Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y noten, ellos estaban cumpliendo. Estaban sirviendo a Dios, pero el tema es que ya estaban tan acostumbrados que comenzaron a descuidar su servicio a Dios. Estaban ofreciendo lo cojo, lo enfermo en los sacrificios, cuando Dios había ordenado que debía ser un animal perfecto y sin tacha. Pero ellos dijeron, ya, esto nomás, cualquier cosa. Y miren lo que Dios les dice. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, si no se los ofreces estos sacrificios a tus príncipes, ¿por qué me lo ofreces a mí? ¿Por qué eres descuidado conmigo si no eres descuidado con ellos? Versículo 10. Segunda parte. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios no lo va a recibir. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. La respuesta es, no, Dios no lo va a aceptar. Porque noten lo que dice capítulo 2, versículo 3. He aquí. Yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y lo que está diciendo Dios ahí es tremendamente fuerte. Porque en otras palabras está diciendo que va a tomar el estiércol, el excremento de esos sacrificios, y se lo iba a echar en el rostro a estas personas por su formalismo religioso. A veces eso no se suele decir en la iglesia, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios iba a tomar el excremento de esos animales en términos metafóricos y se los iba a echar al rostro porque no se complacía en ellos.
Por eso que un formalismo o acostumbramiento religioso finalmente termina entregando rituales descuidados que resultan en un desprecio a Dios. El formalista religioso de a poco comienza a ser más descuidado en su adoración a Dios. Y hermanos, tal vez nosotros no ofrezcamos en nuestros tiempos un animal cojo y enfermo, pero sí podemos ofrecer una oración coja y enferma. Sí podemos ofrecer a Dios una alabanza coja y enferma. Sí podemos ofrecer a Dios asistencias al culto cojas y enfermas. Una lectura devocional coja y enferma, que es igual o peor de menospreciable. El formalista religioso siempre va a comenzar a descuidar su servicio a Dios. Y un síntoma de eso, y que a mí me da lamentablemente pena y que en realidad repudio, es cuando los creyentes ven la iglesia como el lugar más relajado que hay en el mundo. Como el lugar más light que hay en el mundo. Vienen cuando quieren, la postergan cuando quieren, llegan a la hora que quieren. La pregunta es, ¿hacen eso con sus príncipes en este mundo? Usando el lenguaje de Malaquías, por supuesto que no. Al trabajo llegamos a la hora. Los jóvenes llegan a la universidad a la hora. Están listos, preparados, dispuestos. ¿Pero por qué con la iglesia, hermanos? ¿Por qué para con nuestro Dios? Si el trabajo no nos redimió, la universidad no nos redimió, Cristo nos redimió, ¿y eso se manifiesta en la iglesia? Tan descuidados somos a veces. Por eso decía al inicio que parece que todos nosotros tenemos una semilla de formalismo y activismo religioso en nuestro corazón. Porque descuidamos nuestro servicio a Dios. Hemos comenzado temerariamente a ofrecer a Dios sacrificios de obediencia descuidada. Por eso que Santiago le dice a estas personas y advierte a sus lectores que están engañados, que se están autoengañando a sí mismos cuando lo hacen, que con su formalismo religioso, se están autoengañando. Piensan que están haciendo bien con cumplir, incluso descuidadamente piensan que están bien, pero en realidad están engañados. Leo nuevamente versículo 26 de nuestro texto de Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Noten, está engañando su propio corazón, es deliberado. La palabra engaña ahí hace referencia a un razonamiento erróneo. Se usaba en las matemáticas para referirse a un mal cálculo o a un cálculo erróneo. Es decir, que el formalista religioso hace un mal cálculo espiritual de lo que hace. Se equivocó en su razonamiento, está calculando mal su piedad. Cree obedecer a Dios cuando en realidad le desobedece. Cree honrar a Dios cuando en realidad lo está menospreciando. Cree glorificar a Dios cuando en realidad hace todo lo contrario. Cree que es suficiente con cumplir, pero cuando en realidad no es suficiente con cumplir. En definitiva, cree ser alguien que en realidad no es. Cree ser piadoso, porque se dice a sí mismo piadoso y religioso, pero en realidad Santiago dice que está autoengañado. Y por eso que su religión es vana. Ha hecho un terrible mal cálculo espiritual. Pero ese es, hermanos, el carácter engañoso del formalismo religioso. Tiene el formalismo religioso esa particularidad de engañar a las personas que lo practican. El formalismo religioso, con la multitud de sus obras, les hace creer a las personas que están bien con lo que hacen, cuando en realidad no lo están. Por eso que todo lo que se hace en nombre de la fe, o no todo lo que se hace en nombre de la fe, es realmente señal de verdadera piedad. Muchas de las cosas que se hacen en nombre de la fe no son necesariamente frutos de verdadera piedad. Las cosas que se hacen, las actividades que se hacen en nombre de la fe no necesariamente son frutos de verdadera piedad. Por eso que el activismo religioso no es una fuente confiable para evaluar verdaderos frutos espirituales.
Aparentemente sí hay frutos, porque hacen muchas cosas, pero Santiago está diciendo acá que no lo es. No es una fuente confiable el activismo religioso para evaluar verdaderos frutos espirituales. ¿Qué le dirá el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 7 a estas personas que echaban fuera demonios, que profetizaban, que también hacían milagros en el nombre de Jesús? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que esas personas también estaban autoengañándose a sí mismos. Estaban creyendo que por hacer cosas en nombre de la fe e incluso en el nombre de Jesús, eran verdaderos adoradores de Dios. Pero ¿qué le dice el Señor? No. Ustedes no son verdaderos adoradores. Hacen muchas cosas en mi nombre, pero en realidad están lejos de mí. Por eso que el activismo religioso puede hacer muchas actividades bajo el nombre de bíblico. El activismo religioso incluso se puede juntar a predicar, se puede juntar a orar, pero a veces no es nada más que eso. Todas estas cosas no son necesariamente una buena fuente para evaluar la verdadera piedad cuando se trata solo de hacer cosas. Pero el activismo religioso engaña a tal grado a las personas que les hace creer que están bien. Les hace creer que están dando frutos espirituales. Les hace creer a la iglesia que está creciendo cuando se llena de actividades, pero en realidad solo es un espejismo. Solo son visiones de tales personas. Es una apariencia de falso crecimiento o frutos espirituales. Y esto porque la iglesia y los creyentes no crecen con activismo. La iglesia y los creyentes no crecen con activismo, aunque nosotros creamos que sí. Pero no crecemos con activismo. Y ustedes, hermanos, lo saben mucho mejor que yo lo que voy a decir ahora. Pero esta iglesia creció sustancialmente cuando precisamente se dejaron de lado todas esas actividades. Ustedes pueden dar testimonio, mucho mejor que yo. La iglesia creció verdaderamente cuando todo eso lo fueron sacando de este lugar. Es por eso, yo aquí me adhiero profundamente al pensamiento del pastor Iván. Aquí no va a encontrar ninguna otra cosa, sino solo la exposición de la palabra de Dios y la oración. Y le he dicho yo también esto a los jóvenes en este último tiempo. Aunque sea un grupo de jóvenes y aunque sea atípico, no va a encontrar ninguna otra cosa, sino solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra los va a edificar a ustedes y nada más que eso. La palabra los va a sostener, no las actividades. Cuando ustedes estén sufriendo, cuando la iglesia sufra, no se van a acordar de las actividades que hicieron. Se van a acordar de la palabra del Señor y lo que le estaba diciendo. Nada más que eso. El activismo no sostiene a nadie. Es engañoso. Por eso que aquí no va a encontrar ninguna otra cosa, sino solo la exposición y estudio de la palabra y la oración. Por eso que los hermanos que se vienen integrando hace poco, o aquellas personas que están considerando congregarse en esta iglesia, sepan también que aquí no va a encontrar actividades. Aquí va a encontrar el estudio y la exposición de la palabra de Dios y la oración. Aunque yo le ofrezco dos actividades también. Una es el día martes, y nosotros la llamamos a esa actividad culto de oración. ¿Y saben cuál es la segunda actividad de la semana, cierto? Es el día jueves. Y llamamos a esa actividad de estudio bíblico. Esas son las actividades de la iglesia. Y a veces da pena cuando encontramos siempre a los mismos hermanos en cada actividad. ¿Dónde está nuestra piedad? ¿Dónde está nuestro compromiso con el Señor? ¿Por qué tantas excusas a veces, hermanos? Solo la palabra los va a sostener. Y la palabra es predicada en este lugar. Hermanos, por eso, no quieran volver atrás. Se lo digo con amor y también se lo digo como una advertencia de parte del Señor. No quieran volver atrás. No quieran volver a llenarse de actividades haciendo vana la profesión de su fe. Porque por más satisfactorio que sea para nosotros el hacer muchas cosas en nombre de la fe, recuerde que al Dios a quien dice alabar con esas actividades, le desagrada y detesta el activismo religioso.
Cuando levante proyectos espirituales que no son nada más que actividades, recuerde que al Dios que dice alabar con esas actividades, le desagrada lo que está haciendo. El Señor considera otras cosas como gratas ante su presencia y como dignas de verdadera piedad. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es el cristianismo piadoso. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En contraste a la falsa y vana práctica religiosa, Santiago aquí expone lo que significa, en términos generales, la verdadera piedad. Y lo primero que encontramos aquí es que la verdadera piedad se vive delante de Dios. Noten la primera frase: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. El formalista religioso lo es para sí mismo. Versículo 26, si alguno se cree religioso en sí mismo, pero el que es piadoso, lo hace para Dios. El formalista religioso lo es para sí mismo, pero el hombre verdaderamente piadoso lo es para Dios. Es decir, que el formalista religioso hace todo desde una perspectiva horizontal y terrenal, delante de los hombres y delante de sí mismo, pero el que es verdaderamente piadoso lo hace delante de Dios, en una relación vertical con Dios. Consideran a Dios en todo lo que hace. Vive como Elías y Eliseo cuando decían: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y en su presencia hace todas las cosas. De tal manera que la verdadera piedad no es para impresionar a los hombres, sino que la verdadera piedad es para honrar a Dios. Porque es Dios quien determina qué es bueno y qué es malo delante de Él. Y eso es lo que encontramos también aquí en este versículo. Y hay dos principios que podemos extraer aquí de la práctica de un cristianismo piadoso. De esta religión pura y sin mácula, como la llama Santiago, es decir, de una práctica sincera y sin contaminación que agrada a Dios. Y estos dos principios son el amor y la santidad. Amor y santidad son dos marcas distintivas de la verdadera piedad. Y noten que no tiene que ver con actividades. Lo primero entonces es que el cristianismo piadoso está marcado por el amor. Versículo 27, primera parte: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Huérfanos y viudas reciben una atención especial de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y Pablo le escribe a Timoteo que honra a las viudas, que en verdad lo son. 1 Timoteo 5:3. Y por eso que Santiago nos dice acá que la verdadera piedad se caracteriza por visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Es decir, aquí a los necesitados, no solamente a esas personas. La palabra tribulaciones se refiere a las necesidades de estas personas. Necesidades que pueden ir desde lo material hasta lo emocional o espiritual. Y está aludiendo, por supuesto, a las adversidades que pueden sufrir esta clase de personas. Y la palabra visitar aquí no significa una mera visita social, sino que la palabra aquí tiene el sentido de consolar, de fortalecer, de una visita con ese propósito, de estar consolando y fortaleciendo a estas personas. Incluso la palabra era usada para describir la acción de Dios en el Nuevo Testamento cuando acudía o asistía a su pueblo precisamente para fortalecerlo, consolarlo y animarlo. De tal manera que la verdadera piedad se manifiesta en preocuparse y atender las necesidades del otro. Noten cómo el piadoso sacó sus ojos de sí mismo y los puso en los demás. La verdadera piedad se manifiesta en preocuparse y atender las necesidades del otro. Sobre todo de este tipo de personas que en términos humanos carecen generalmente de cuidados. Las viudas no tienen a sus esposos, su contención, muchas veces su proveedor, su compañero de vida. Y los huérfanos tampoco tienen esa contención de padre y madre que todo niño necesita y que toda persona en realidad necesita.
Y por eso hablamos aquí del principio del amor. Porque el amor bíblico se caracteriza por buscar el bienestar de los demás. El amor bíblico no se caracteriza por sentimientos o emociones, sino que se caracteriza por una determinación. Es un acto de la voluntad de querer hacer bien a las demás personas. Sienta o no sienta afinidad inclusive por ellas. Es una determinación de la voluntad de hacer bien a las personas. Sobre todo a estas personas que más lo necesitan. A diferencia del formalista religioso, que como dijo el Señor Jesucristo, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, o sea, se están aprovechando de ellas. El que es verdaderamente piadoso está ahí para suplir las necesidades de otros según puede hacerlo. El piadoso de una u otra forma está ahí con el que lo necesita. Con una compañía, con una oración, con una ofrenda o con alguna clase de ayuda, pero el piadoso está ahí. Y a veces sin que nadie más lo sepa. Y noten, hermanos, cómo la verdadera piedad se sale del esquema estructurado y rígido del formalismo religioso. Porque para amar a una persona no necesitamos reglas. Inclusive para amar a una persona necesitada ni siquiera necesitamos de un ministerio de misericordia. Simplemente tenemos que amar. La única excusa para no amar es no querer hacerlo. Pero nadie nos limita a amar. Simplemente tenemos que ir y amar a los demás con la misma libertad con que Cristo nos amó. Además, el amor es la esencia del cristianismo. El Señor Jesucristo dijo que toda la ley se cumplía en amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el apóstol Juan dice categóricamente en su primera carta que el que no ama no ha conocido a Dios, es decir, no es creyente, derechamente dice eso. El amor es la esencia del cristianismo, por eso que es la esencia de la verdadera piedad. Por tanto, el amor es una marca distintiva de la verdadera piedad, porque pone en práctica la esencia del cristianismo. Sería ilógico considerarse piadoso o creyente si no estamos practicando la esencia de la vida cristiana. Y en segundo lugar y último, el cristianismo piadoso está marcado por la santidad. Esta religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre termina diciendo Santiago que es guardarse sin mancha del mundo. Mundo se está refiriendo al sistema pecaminoso de maldad gobernado por Satanás. Y por eso que cuando Santiago nos dice que la verdadera piedad consiste en guardarse sin mancha del mundo, se está refiriendo entonces a la santidad característica que debe tener el verdadero creyente piadoso. En el sentido de que no debe participar de este sistema pecaminoso mundano. De que exista una separación entre él y el mundo. Santiago está diciendo, no participe de eso. Y este mundo está manchado de pecado por todas partes. Sus paredes están contaminadas filosóficamente en su sistema de valores. Este mundo está contaminado totalmente de pecado. Por eso que el creyente verdaderamente piadoso se cuida o se guarda del pecado mientras está en este mundo. Ahora, esto no significa, como ustedes saben, perfección o impecabilidad, pero sí significa una lucha contra el pecado. Sí significa oponerse al pecado que este mundo nos ofrece cada día. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan está diciendo, no ames las cosas que hay aquí. Y ojo que no se está refiriendo con cosas simplemente a formas, prácticas, lugares, sino que eso también implica a personas que nos pueden estar induciendo a pecar, o a personas o amistades incluso que pueden estar provocando en nosotros una desensibilización espiritual. A esas personas también apártate de ellos y guárdate de ellos. Bien dijo el apóstol Pablo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por tanto, hermanos, la verdadera piedad no está definida tanto por las cosas que hacemos externamente, sino por la santidad. Tiene que ver nuevamente, como he dicho a lo largo de toda esta exposición, con el corazón.
La santidad no es algo que estemos luciendo y algo que se vea naturalmente, pero tiene que ver con el corazón, tiene que ver con nuestro interior. Por eso que como dice una canción, a Dios dice, te doy más que una canción. Porque solo una canción no es lo que tú esperas de mí, tú buscas en mi interior, dice. Y la santidad está en el corazón. Se ve sin duda en lo externo, pero está en el corazón. Muchos incluso siendo ministros del Evangelio, aparentemente piadosos en el Señor, han escondido pecados atroces en sus vidas. Por más cosas que hicieron. Pudieron haberse mostrado muy espirituales, pudieron haber predicado muchos sermones, pudieron haber dado muchos consejos, pero estaban llenos de corrupción por dentro porque no eran santos. Y no me refiero necesariamente a la Iglesia católica. En la Iglesia evangélica también ha pasado eso. Donde el pecado se ha escondido, donde el pecado se ha echado debajo de la alfombra y se ha tapado. Pero tal persona tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerto. Al igual nosotros, si estamos escondiendo el pecado. Si no estamos buscando la santidad, podemos tener nombre de que vivimos, pero si ese es nuestro estilo característico, en realidad estamos muertos. Por eso, hermanos, y con esto concluyo, preocupémonos más de nuestro corazón que del cumplimiento de rituales externos. Y honremos al Señor desde nuestro interior, para que luego nuestras acciones también sean piadosas. Ahí se forma la verdadera piedad. Ahí se engendra la verdadera piedad. Que el Señor nos ayude a poder examinarnos y poder ver qué estamos viviendo. Si un formalismo religioso o un cristianismo piadoso. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has concedido en tu palabra. A veces desafiante, Señor, por lo que tú dices en ella, sin embargo, te queremos agradar a ti, Señor, y por eso ayúdanos a enmendar nuestros caminos, a enderezar nuestros pies si realmente hemos caído en este vano formalismo religioso que tú tanto desprecias, Señor. Avívanos, por favor, a poder vivir delante de ti, Señor, ante tu presencia, considerándote a ti sobre todas las cosas, para que no caigamos, Señor, en la banalidad de actos superficiales. Despierta esta iglesia, Señor. Guarda esta iglesia. Cada vez que se encienda en nuestro corazón ese deseo de llenarnos de actividades, tú recuérdanos tu palabra para que podamos menguar esos deseos, Padre. Bendice a mis hermanos, guarda sus corazones, Señor, y que tu Espíritu produzca frutos con tu palabra en ellos. Oramos en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.